El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Me da mucha alegría poder emplear este tiempo para compartir la palabra de Dios con ustedes. Ya estamos en el capítulo 3 de Filipenses, así que por favor abra su Biblia allí y vamos a proseguir hoy con el versículo 7. Muchas gracias una vez más por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Pero antes de comenzar con el estudio, como usted sabe que hacemos, vamos a tener nuestra palabra del vocabulario bíblico del día. Estamos explicando palabras de la Biblia y hoy vamos a tomar la palabra Jerusalén. Se trata de una palabra de origen semita y significa ciudad de paz. Algunos eruditos bíblicos la identifican con Salem, que es citada en Génesis 14:18. También se menciona en Salmos 76:2. También se utiliza otra palabra para identificar la misma ciudad, es Sión. Aparece esta palabra al menos 100 veces en el Antiguo Testamento. Se la llama Ciudad de Dios en el Salmo 46:4 y también podemos leer Salmo 48:1, Hebreos 12:22 y también hay referencias a ella como la Ciudad Santa, por ejemplo Isaías 48:2. Jerusalén fue cuna de 3 religiones mundiales, el judaísmo, el cristianismo y luego el islam. Está situada a unos 20 kilómetros al oeste del Mar Muerto, en una elevación de unos 800 metros sobre el nivel del mar. David fue quien capturó la ciudad para los judíos, según lo leemos allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, y después de eso siempre se la asocia con David y también se la llama Ciudad de David. Usted puede leer pasajes como segundo libro de Samuel 7, Salmo 132 y Lucas 1:32. En Jerusalén fue crucificado y fue sepultado nuestro Señor Jesús y desde allí resucitó de entre los muertos. Además es la ubicación geográfica del nacimiento de la iglesia, según Hechos capítulo 2. También fue el lugar a donde se predicó el Evangelio por primera vez, de la manera como lo había ordenado Jesús en Hechos 1:8. Él dijo: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén». Además, el primer concilio importante de la iglesia se llevó a cabo en esa ciudad. Lo leemos en Hechos 15. Y el Señor Jesús vendrá por segunda vez a la tierra, justamente a Jerusalén. Lo leemos en Zacarías 12 y también Zacarías 14. Y además debemos decir que durante el milenio, Jerusalén será la capital del mundo. Bueno, estos son datos importantes, en especial en estos tiempos en los que hay tanta actividad en el Medio Oriente. Jerusalén juega un rol muy importante en los eventos mundiales y lo seguirá haciendo en el futuro. Y si nuestro Señor no regresa en esta generación, la gente va a seguir estudiando la ciudad de Jerusalén y su significado. Ahora vamos, como les decía al principio, a ingresar a Filipenses capítulo 3. Pero antes de hacerlo, como acostumbramos, vamos a orar. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte por tu palabra escrita. Te agradecemos por este ministerio radial que nos has dado y por los creyentes fieles que lo hacen posible. Te pedimos por todos ellos, bendice sus vidas y llena sus corazones de gozo. Da a cada creyente victoria y paz. Enséñanos a poner lo primero en su lugar. Ayúdanos con nuestras prioridades. Te pedimos que podamos aprender mucho de la vida del apóstol Pablo y cómo él vivió y murió aún por la obra. Ayúdanos, Señor, en este día
y obra por medio de tu palabra en el corazón de cada oyente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Pablo dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo simplemente nos está diciendo aquí en este versículo que todo lo que él dejó de lado no fue una pérdida para él. Nos está diciendo que seguir al Señor fue la experiencia más preciosa e importante de su vida. Y si usted le pregunta a cualquier cristiano en la actualidad, cualquier cristiano que viva día a día en la voluntad de Dios, agradando a Dios y sirviendo a Cristo, le va a decir que sí, que ninguna cosa tiene valor al ser comparada con la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, por favor, subraye ese término, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Creo que se refiere al conocimiento que Pablo obtuvo de Cristo a través de su comunión personal con el Señor. Ese conocimiento no tiene precio. Cuando una persona conoce verdaderamente al Hijo de Dios, las glorias de la vida pasada y la vida mundana pasan al olvido. Su ganancia en Cristo opaca todo lo que haya perdido. Después de todo, ninguna persona se lamenta por haber entregado algo si sabe que va a obtener mucho más. La novia en el día de su boda cuenta todo como pérdida para ganar a su esposo. El alumno lo cuenta todo como pérdida para ganar el conocimiento requerido para tener una carrera exitosa. Se trata de una pérdida bienvenida, ya que uno gana mucho a cambio. La experiencia de Pablo en Cristo fue de tanta bendición que él estaba determinado a seguirlo hasta lo último. Él fue persistente en su determinación. Dijo: aún estimo todas las cosas como pérdida y voy a continuar haciéndolo. La ganancia acumulada en esta nueva experiencia en Cristo lo llevaba a seguir adelante. Y es tan maravilloso que no se vuelve atrás. Cuanto más lejos iba con el Señor, menos atractiva era la vida anterior. De hecho, él emplea un vocabulario muy fuerte al decir que cuenta todas las cosas como pérdida y como basura. Ojalá todos nosotros tuviéramos ese sentido espiritual en cuanto a los valores de este mundo. Muchos de nosotros pensamos que conocemos a Cristo, pero nuestra perspectiva falsa de lo que vale la pena demuestra nuestra ignorancia. Puede que hablemos como alguien que conoce a Dios íntimamente, pero si nos aferramos a las cosas de este mundo, al punto que éstas nublen nuestra visión de Cristo y prevengan el progreso en nuestra vida cristiana, vamos a permanecer en la ignorancia y la pobreza espiritual. Creo que a veces nuestra expresión externa de alabanza y nuestros cánticos a Dios no son genuinos. Con mucha frecuencia cantamos canciones de dedicación total, yo me entrego a Él, pero no nos entregamos nada. Salimos de la reunión, nos vamos y hacemos nuestra propia voluntad. Cantamos canciones de consagración, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, pero en realidad no lo sentimos así. A veces cantamos mentiras y escuchamos al predicador y afirmamos lo que él dice. Escuchamos un estudio y decimos: sí, tiene razón. Pero muy pronto nos enfriamos y regresamos a lo de antes y buscamos las cosas de este mundo. Pablo dijo: todo lo que tuve en esta vida antes de venir a Cristo es basura hoy para mí, no tiene uso alguno. ¿Significa tanto el Señor Jesús para usted y para mí? Eso espero. Ahora, fíjese en los versículos 8 y 9. Dice: para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La vida de un verdadero cristiano espiritual se evidencia por el progreso. Tiene que madurar y seguir creciendo y desarrollándose. No nos podemos quedar quietos. Habiendo gustado algo de la bendición que es conocer a Cristo, el deseo de Pablo es el de seguir adelante y tener más bendición. Parece ser una pasión santa que se apoderó del alma para que el supremo deseo sea el de ser más como Cristo. Pablo tenía tal deseo cuando escribió los versículos 8 y 9. Pablo decía: para ganar a Cristo.
Ahora, la palabra ganar aquí es la misma palabra griega que se traduce ganancia en el versículo 7. Pablo renunció a su ganancia mundana, la ganancia de los días en que no conocía a Cristo. Todo lo que él había ganado socialmente, intelectualmente, en el mundo político, eran pequeñas ganancias al ser comparadas con la ganancia más grande de todas. Habiendo estudiado cuidadosamente el aspecto de la ganancia y la pérdida, Pablo lo único que deseaba ahora es el Señor Jesucristo. Su deseo de ganar a Cristo no significa que aún no fuese salvo, que no había recibido a Cristo como Salvador. No es eso lo que significa. Se refiere a su deseo de adquirir y parecerse más a Cristo en su propia vida. Tal como Cristo, su humildad, su gracia, su perdón, su compasión, tal como lo vemos en capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. En ese sentido, ganar a Cristo. Hay muchos creyentes que no ceden y cuya experiencia cristiana se detuvo abruptamente a donde comenzó, con una mera expresión de haber recibido a Cristo. Existen muchas personas que dicen ser cristianas y que no muestran ningún deseo de ganar ahora a Cristo para sí. Permítame preguntarle, ¿es esa proclamación superficial verdaderamente cristiana? Lo dudo. El cristianismo genuino va mucho más allá de los labios. Y muchas veces siento que personas que se dicen ser creyentes simplemente tienen un conocimiento intelectual. Entienden mentalmente el Evangelio tal vez, pero en sus corazones nunca hubo una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Además, Pablo dijo, y ser hallado en Él. Pablo no tenía dudas en cuanto a su salvación. No hay duda alguna en cuanto a eso. Tampoco le faltaba seguridad. En realidad, él estaba haciendo un contraste entre dos justicias. La justicia de los fariseos, o sea, al observar la ley, que caracterizaba el estilo de vida de Pablo antes de ser salvo, y la nueva experiencia de justicia, la que él recibió a través de Cristo. Él las llama mi propia justicia, que es por la ley, y la que es por la fe de Cristo. Se dio cuenta de eso en el versículo 9, y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Subraye por favor esos dos elementos contrastados ahí, mi propia justicia y la justicia que es de Dios. Hay una diferencia, mis amigos, hay una diferencia. Pablo habla de su justicia y de la justicia de Dios. Ahora bien, la verdadera justicia se origina en Dios. Nunca puede proceder del corazón humano, porque el corazón del hombre es engañoso y malvado. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Sería necio de nuestra parte confiar en nuestra propia justicia, en una justicia humana, porque no podemos ofrecer nada aceptable a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo le muestra a una persona el verdadero yo, entonces ese individuo podrá decir, como dijo el profeta de Dios, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. He leído Isaías 64:6. Entonces verán los versículos 8 y 9, aquí en Filipenses 3, que Pablo está diciendo que no tiene ningún deseo de regresar a su pasada creencia religiosa, ni a sus prácticas religiosas. La justicia de Dios probó ser mucho mejor que su justicia propia. Por eso él siempre va a ser hallado en esa justicia divina que lo salvó de la paga de los pecados. La justicia en la ley que tenían los fariseos era justicia propia, la cual, al cumplir con ciertos estándares sociales, nunca iba a alcanzar a Dios. El Señor dijo en Mateo 5:20, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
La justicia de los fariseos era netamente externa, se obtenía al obedecer y observar formas externas de la ley. La justicia que trae a un hombre a una relación con Dios es una justicia impartida, imputada de parte de Dios. La justicia de Dios es extremadamente práctica. Dios requiere verdad hasta lo más íntimo. Y la diferencia entre la manera en que Dios ve la justicia y el hombre la ve se puede resumir en esa declaración que encontramos en el primer libro de Samuel 16:7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ese es un gran versículo, ¿verdad? Lo vuelvo a leer, primer libro de Samuel 16:7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Espero que nunca nos olvidemos de esto, mis amigos. Las personas pueden pensar bien de nosotros, pero Dios es el que sabe verdaderamente quiénes somos. Me viene a la mente en este momento un hombre muy reconocido en los Estados Unidos como líder cristiano. En una ocasión se entremetió con otra mujer, se divorció de su esposa y procuró casarse con otra. Bueno, a veces pienso, ¿qué pensarán las personas que no saben todo eso? Piensan tal vez que predica muy bien, miran la apariencia exterior, pueden decir que es un gran hombre, puede que piensen que es de lo mejor, pero está viviendo abiertamente en pecado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Jehová mira el corazón. Tengamos siempre presente esa verdad. Dios ve nuestro corazón. Nuestro Señor pronuncia juicio contra toda justicia propia. Él dijo en Mateo 23:37, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Recuerdo una vez cuando vivía en Michigan, donde fui pastor, que había un cementerio con un hermoso mausoleo a donde ponían las cenizas de las personas que cremaban. Era hermoso, hecho completamente de mármol, y bueno, la gente pagaba mensualmente por una pequeña cajita donde se guardaban las cenizas y visitaba el lugar de vez en cuando. Ese mausoleo era una obra de arte arquitectónica, muy exquisito. Creo que el que lo diseñó tenía muy buen gusto. Así que me paré frente a ese edificio un día y pensé, ¿pero qué hay adentro? Solo hay cenizas de muertos. Por fuera se ve hermoso, pero por dentro está lleno de corrupción. ¿No sería una tragedia que se dijera lo mismo de su corazón y del mío? Por fuera parecemos buenos, justos, impresionamos a los demás, pero ¿y por dentro? Tal vez estamos tan muertos como huesos en descomposición. Pablo aprendió que la justicia que es de Dios, por la fe, lo cambió por completo, de adentro hacia afuera, y le abrió las puertas a vivir una vida justa. ¿Regresaría él a su antigua justicia propia? Creo que no, claro que no. Él describe a sus hermanos en la carne, en Romanos 10:3, y dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estaba hablando de sus amigos judíos y sus parientes en la carne. ¿Se da cuenta? La justicia de Dios no requiere que uno establezca la suya propia, sino que es ofrecida por Dios libremente como un favor inmerecido. Pablo abandonó su justicia propia y obtuvo la justicia de Dios en Cristo. Su deseo es ahora el de vivir de una manera que otros vean que Él está en Cristo. Esa es su perspectiva. Esa era su principal prioridad. Mi amigo, ¿para qué vive usted? Y me pregunto, ¿para qué vivo yo? ¿Estamos intentando impresionar a personas con nuestra piedad moral? ¿Estamos siguiendo ciertas leyes religiosas? ¿Estamos siguiendo simplemente algún ritual que aprendimos? ¿Estamos impresionando a personas porque somos religiosos? Espero que no. Recuerde que Dios conoce nuestros corazones.
Él sabe lo que estamos pensando. Todas las cosas proceden del corazón y Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Ahora bien, en Filipenses 3, versículos 10 y 11, Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La búsqueda del conocimiento ha sido el tópico de discusión en distintos ámbitos por mucho tiempo. Tanto educadores como gobernantes y científicos hablan del tema. Hace años atrás Rusia pasó a ser la primera nación en poner un satélite en órbita. Los políticos y militares de Estados Unidos se dieron cuenta que ya no estaban primeros en la búsqueda de avances e innovaciones tecnológicas. Y todas las naciones tratan de tener logros observando los logros de los demás. Pero mis amigos, a la luz de los valores eternos, parece más que necio gastar millones de dólares, por ejemplo, en un programa espacial, cuando hay tanto hambre y sufrimiento en el mundo. Cuando el hombre llegó a la luna, descubrió que había saltado de un puntito a otro en un vasto universo. No va a estar más cerca de Dios, ni su conocimiento de Dios va a ser más amplio por ir a otro planeta. ¿Ya el hombre fue a la luna, regresó, y eso nos acercó a Dios? No, para nada. Lo ve, Pablo dice, a fin de conocerle. Ahora, yo no minimizo la educación, estudié, terminé en la universidad, e incluso a veces pienso, ojalá hubiera tenido más educación cuando era más joven. La educación es importante, no minimizo su valor. No creo que Dios premie la ignorancia, Y estoy seguro que Pablo estaba muy bien educado en las artes y en las ciencias de su época. Él era un hombre muy bien preparado, apadrinado por uno de los mejores enseñadores de su época. No obstante, tenía una aspiración que sobrepasaba la ambición del hombre por conquistar el espacio. Su meta era conocer al poderoso soberano de la creación, que creó todas las cosas, incluyendo al hombre. Él lo expresa en esas palabras, a fin de conocerle. Esa es la trascendencia del cristianismo genuino. No es la búsqueda de algo vano. Se trata de una verdadera enseñanza de la posición histórica del cristianismo que va más allá de la razón. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el primer paso para conocer a Dios es un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esto debe incluir el conocimiento experimental de Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la única manera en que puedo crecer en el conocimiento de Cristo es estudiando mi Biblia. Porque Cristo se revela por medio de su palabra escrita. Y es por eso que le digo siempre a los creyentes que sean hombres y mujeres de la palabra de Dios. Pase tiempo frente a la Escritura, mi amigo. Lea y estudie su Biblia. Familiarícese con el contenido. Procure comprender su significado. Aplíquela a su vida. La Biblia es hoja de ruta en la vida. Además es brújula, es guía. Amigos, no nos podemos equivocar si regimos nuestras vidas por la palabra de Dios. Necesitamos conocer al Cristo de la Biblia y el contenido de la Biblia para poder tener una vida de gozo, paz y victoria. Muy bien, veo que se nos terminó el tiempo por hoy. Quiero agradecerles una vez más por sintonizarnos y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, vamos a continuar nuestro estudio en Filipenses en nuestro próximo programa. Repase por favor la lectura de Filipenses y en especial el capítulo 3. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bibliaconsejos.org.
Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.